Bueno, ya hemos visto el recorrido o parte del recorrido vital de Mario Vargas Llosa, desde Arequipa, pasando por una serie de experiencias que constituyen ese carácter rebelde contra todo autoritarismo, toda iniquidad, hasta llegar al Premio Nobel del año 2010, el liberal Mario Vargas Llosa, que sigue interviniendo en política, porque tiene una pasión por el mundo real y por influir en el mundo real. Lo que quiero hacer ahora es simplemente un repaso de cosas que se tomaron durante el relato biográfico, pero ya sacándolos del contexto biográfico y pensando más en el contenido mismo, la forma de ser liberal de Mario Vargas Llosa. Por lo tanto, voy a repetir algunas cosas, algunas profundizarlas y espero también agregar algunas cosas más. Y lo que ustedes pueden leer sobre esto son algunos capítulos de mi libro sobre Mario Vargas Llosa, y he seguido en lo que voy a hablar el orden de la primera parte, que es la que ustedes pueden leer también. Voy a repasar estos capítulos que están a disposición. Y lo primero que podemos comentar es la tremenda influencia que sobre Mario Vargas Llosa ha tenido uno de los liberales que ustedes ya estudiaron en una de las clases de este curso, que es Karl Popper. La forma de acercarse al conocimiento, su forma de relacionarse con la verdad, con la historia, y la forma también de ser liberal, tiene mucho que ver con la forma que Karl Popper ha definido. Por eso que Vargas Llosa podría ser definido como un liberal popperiano en el sentido de la tradición de Karl Popper. Y si uno dice popperiano, dice también socrático, porque la propuesta de Karl Popper en cuanto a la actitud frente al conocimiento y a los valores está profundamente derivada de su reflexión sobre el gran filósofo griego. Socrático quiere decir modestia frente al conocimiento. Y esta es la actitud fundamental que Mario Vargas Llosa ha asumido. El conocimiento es cuestionable, provisorio. No existe el conocimiento como tal, dado allí para sacarlo y mostrarlo. Como Mario Vargas Llosa dice escribiendo de Karl Popper, la verdad se inventa y subsiste mientras no sea desmentida. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de Karl Popper, el criterio de poder falsear, desmentir esas verdades y la voluntad de que eso ocurra. La actitud liberal frente al conocimiento es la que busca siempre el cuestionamiento de las verdades existentes. Sin embargo, la otra parte muy popperiana y muy socrática es la firmeza en los valores que se sostienen. Los valores de la libertad, los valores de la legalidad, los valores del respeto a los derechos básicos del ser humano. La actitud socrática es combinar esa disposición a que la verdad en que uno cree sea demostrada falsa, con la capacidad de sostener valores muy claros, muy definidos, por los cuales uno está dispuesto a luchar permanentemente. Se opone completamente a una actitud que podríamos decir relativista. Todo da lo mismo, todas las culturas, todas las verdades, todo lo que se dice. Eso es absolutamente contrario al tipo de liberalismo que Vargas Llosa ha sostenido. Hay una clara escala de valores, que es la que permite posicionarse constantemente frente a distintos hechos de la realidad. Por lo tanto, Mario Vargas Llosa es un discípulo de Popper, es un discípulo de Sócrates, un hombre dispuesto siempre a que la verdad sea cuestionada, mejorada, cambiada. Al mismo tiempo, una persona dispuesta a luchar decididamente por los valores de la libertad
y partir de las verdades hoy existentes, que pueden ser desmentidas, pero que mientras no las desmintamos, son las que tenemos que aceptar como aquellas que conducen nuestra vida, nuestra actitud frente al mundo. Ese es el primer punto. El segundo es que, junto a ello, esta actitud humanista socrática, Mario Vargas Llosa es profundamente admirador, convencido del orden espontáneo de que hablaba Hayek. Vargas Llosa es un gran conocedor del pensamiento liberal. Yo asistí el año 1998 a una conferencia que Mario Vargas Llosa dio en el Teatro de Rosario, donde tenemos amigos comunes, magníficos, de la Fundación Libertad de Rosario, de Argentina. E hizo un discurso extraordinario sobre Adam Smith. Él, por supuesto, que había visitado Kirkcaldy, el pueblo de origen de Adam Smith, en fin, buscando el entorno, el medio en que surge este pensador extraordinario, que es el primero en sistematizar las bondades del orden espontáneo, de la libertad humana, capaz de crear órdenes superiores a los órdenes impuestos. Yo recuerdo que yo reflexioné mucho lo chocante que parecía en Argentina en ese tiempo. Gobernaba un bandido político llamado Menem, que algunos liberales apoyaron porque privatizó algunas cosas y liberó otras. Y yo decía, ¿cómo este público argentino va a creer de que puede existir un orden espontáneo cuando vive en una sociedad donde parece que cada uno puede ser el lobo del vecino? Pero Mario Vargas Llosa hizo allí una defensa extraordinaria de esta idea fundamental del orden espontáneo. Pero lo juntó, y esto es muy importante, juntó a Adam Smith, el hombre de la mano invisible y otras cosas, con Karl Popper. Y los juntó en un hecho fundamental, el valor de las instituciones, de la moral, de las reglas que todos debemos respetar para que el orden espontáneo pueda funcionar. En ese sentido, Mario Vargas Llosa partió tanto de Adam Smith, economista, como de Adam Smith, filósofo moral, recalcando que sin ese marco de instituciones, de ideas, de valores, no puede existir eso que llamamos una economía libre. La economía libre tiene claras reglas, tanto morales como legales, para poder funcionar. Por lo tanto, Vargas Llosa es un pensador que asume el liberalismo en todos sus aspectos. Y eso nos lleva a lo que es la forma en que él interpreta y define el liberalismo. Lo que él llama y ha llamado en distintas oportunidades el liberalismo integral. Y esto lo hace en directa oposición a aquellos liberales que tienden a reducir o que han tendido a reducir el liberalismo a una parcela del mismo, a un fragmento, al fragmento económico. Y yo recuerdo una extraordinaria charla de Mario Vargas Llosa el año 2002 en Madrid, cuando se estaba fundando la fundación que él dirige, la Fundación Internacional para la Libertad, la FIL, que este año se reunirá, como todos los años, en Madrid, y también tiene una reunión anual en Lima. Mario había preparado una exposición sobre la globalización, pero escuchó durante la mañana las exposiciones que se hicieron sobre América Latina y decidió cambiar. Dejó a un lado su charla ya preparada sobre la globalización y se dedicó a hablar de América Latina, y no menos de la tragedia del liberalismo latinoamericano. Ese liberalismo que había consentido con Pinochet, con Menem, con Fujimori. Ese liberalismo que había manchado lo mejor de la idea liberal, su humanismo, su integridad, por unas reformas económicas. Y habló de una manera absolutamente descarnada del daño que se le había hecho. Incluso llegó a decir que se le había hecho más daño que el que los marxistas podían hacer,
cuando se habían comprometido las ideas fundamentales de la libertad, cerrando los ojos frente al uso de métodos bárbaros para imponer la libertad. Eso no es nunca liberal. En ese sentido apareció el pensador que dice que el liberalismo es una doctrina sobre todo de los medios, que jamás justifica los medios bárbaros, inhumanos, liberticidas, por supuestos fines, como abrir el comercio, cambiar esto o lo otro, en fin. Hay muchos fines que podrían usarse de esta manera. Él hizo un discurso que fue una crítica poderosa a ese comercio con pedazos de la libertad, que puede llevar, y en partes de América Latina ha llevado, a un desprestigio muy profundo de las ideas liberales. Es como si de pronto alguien dijera que ya que el Partido Comunista Chino ha hecho reformas pro mercado, ¿quién lo puede dudar? Desde hace 30 años, que han generado un progreso enorme, que le han hecho un bien extraordinario al pueblo chino y a toda la humanidad, por supuesto. Como si alguien dijera, ya que han hecho todo eso, bueno, entonces no hablemos más de la dictadura comunista y de alguna manera digamos que es aceptable, o bueno, o incluso excelente, porque hubo de todos esos matices respecto de los Menem y otros fascinerosos latinoamericanos que gobernaron y siguen gobernando algunos por aquí y por allá. Por supuesto que un liberal jamás podría aceptar de que uno se pusiera a aplaudir el régimen chino porque hace X o Z reforma. Tampoco ningún liberal negaría la importancia de que se hayan hecho esas reformas y lo beneficioso, por ejemplo, de que el campesinado chino haya recibido un derecho de propiedad más fuerte, que la economía se haya abierto, porque esa es la base de la revolución capitalista china, que está cambiando a la humanidad. Pero reconocer eso es muy distinto de pasar a solidarizarse con un régimen liberticida. Y eso es lo que Mario consideró que supuestos liberales latinoamericanos habían hecho y causado, yo creo que su análisis es correcto, un daño muy grande al liberalismo latinoamericano. Lección: el liberalismo debe ser integral. Debe defender en su conjunto las libertades y la integridad del ser humano. No se puede jamás transar con un pedazo de él, menos con aquella parte que tiene que ver con lo más esencial del liberalismo, que no es el libre cambio ni la economía de mercado, es la integridad del ser humano, la libertad del ser humano. En ese sentido, Mario Vargas Llosa reclama y recupera una vieja tradición liberal, anterior a Adam Smith, anterior a todas estas cosas. La palabra liberal, en su comienzo, quería decir una persona con humanidad. La liberalidad era la generosidad, el respeto, el buen vivir, el buen convivir. Ese es el liberalismo que Mario Vargas Llosa ha rescatado y que pone delante de este tipo de economismo o reducción del liberalismo a un mecanismo económico o a una política económica. Por tanto, Mario Vargas Llosa es un liberal que parte de la cultura, de la integridad, del respeto a los derechos fundamentales del ser humano y que no está dispuesto a que se claudique especialmente con esas partes esenciales, porque ese es el corazón del liberalismo, para poder recibir políticas económicas o de otro tipo que se consideren liberales. Yo creo que esto es esencial para entender el drama del liberalismo latinoamericano, los problemas que ha tenido, por qué en muchos países todavía la palabra liberal es prácticamente un insulto. Esto es lo que Mario Vargas Llosa ha tenido que combatir. Es su cruz, porque es latinoamericano. Es ser constantemente equiparado con aquellos que le han hecho un favor muy flaco al liberalismo. Él se pregunta también en su obra reiteradamente, ¿qué es el liberalismo? ¿Es una ideología? ¿Es una doctrina? ¿Son principios? Y su respuesta es muy clara. El liberalismo no es una ideología. Por ideología, Vargas Llosa entiende un sistema cerrado de creencias, que tiene
listo el libreto, el panorama, el futuro, la solución. Es decir, un pensamiento que ya no es socrático. No está buscando, no busca el error y la prueba, no está en eso de ir con la realidad, buscando el acomodo que nos permita vivir un poco mejor, sino que ya se transforma en un conjunto listo, prácticamente un pensamiento utópico, o muy parecido a los grandes pensamientos utópicos. Incluso algunos tienen un claro rasgo de pensamiento utópico. Para Mario Vargas Llosa, el liberalismo es un conjunto de principios. Él dice doctrina, que nos dan una base y que nos permiten después ser muy distintos a los liberales. Y los principios a que él se refiere son esos de la tolerancia, de la verdad como una búsqueda constante, de un respeto inclaudicable a ciertos valores humanos. Eso es lo que nos reúne. La creencia en la capacidad de la libertad humana de crear un orden que es mejor que los órdenes impuestos. Todo eso nos une. Y de allí en adelante vamos probando. Y podemos tener liberales que aprueban el aborto y otros que no lo aprueban. Y algunos que son más inclinados por la religión y otros que no. Y algunos que, como Mario Vargas Llosa, dice que las drogas deben ser permitidas. Y no por razones prácticas de combatir la delincuencia, sino porque él considera que el ser humano tiene derecho también a las conductas que otros consideran destructivas o que son destructivas. Es decir, Mario Vargas Llosa tiene una serie de tomas de posición que otros liberales no comparten. Para él eso es lo natural del liberalismo. Siempre que todos ellos que se llaman liberales estén dispuestos a esa defensa central de los derechos, de la integridad del ser humano. Por tanto, principios. Y sobre todo, una cultura. Hablábamos de este referente clásico, el liberalismo original, como un talante, como dicen en España, una actitud ante la vida más que nada. Y eso es lo que Mario Vargas Llosa recupera cuando habla de la cultura de la libertad. Yo creo que el término cultura de la libertad es el término que él más usa y en el que más insiste para definir el liberalismo. Es una cultura, la cultura de la tolerancia, la cultura del respeto. Y como tal, tiene una profunda comprensión de la importancia de las ideas, de la cultura. Otra de las tragedias del liberalismo es que parece creer que la economía soluciona todas las cosas. Ya hablamos de este economicismo. Y se produce una especie de desprecio, en fin, la cultura es algo un poco intrascendente que está allí para que la izquierda parece que la ejerza, porque hemos terminado en una especie de división del trabajo donde los liberales hablan de economía y la izquierda de la cultura. Este no es el liberalismo de Mario Vargas Llosa. El liberalismo de Mario Vargas Llosa es el liberalismo de la cultura. Y en sus obras ha tenido una insistencia fundamental en el liberalismo como hecho cultural, entendiendo profundamente de que finalmente el destino de las ideas liberales va a depender de su hegemonía cultural, no de su hegemonía económica, que puede ser revertida si los seres humanos, sus ideas, son formadas por propuestas culturales distintas. Lo vemos en Chile hoy día, lo vemos en muchas partes. Las cosas pueden ser revertidas cuando otros monopolizan la cultura, la monopolizan porque otros la han abandonado. No tenemos que criticar jamás, por ejemplo, a la izquierda porque tiene una hegemonía cultural. Si la hegemonía cultural se da porque algunos no están en la escena cultural, porque no tienen los músicos, los artistas, los grandes literatos, ¿no?, que van formando la visión del mundo. Y al final el mundo termina siendo muy parecido a esa visión del mundo. Por eso la forma de Mario Vargas Llosa de ser liberal es un llamado a recuperar todo el universo de lo que es lo humano, y no menos esa parte decisiva y tan menospreciada muchas veces, que es la cultura, la formación de nuestro imaginario colectivo. Otra de las cosas que por supuesto Mario Vargas Llosa ha hablado constantemente, porque tiene que ver con su actividad artística de escritor,
Es lo que él llama la tentación de lo imposible. Él dice, cuando estamos en el arte, en la literatura, cuando estamos escribiendo una novela, nos movemos en el terreno de esa libertad de inventar mundos, cambiarlos, crear pasiones, en fin, dejarnos seducir por lo imposible. Es para él una actividad tremendamente importante, es un reclamo, es una reivindicación. Pero, dice Mario Vargas Llosa, nunca hay que confundir esa fabulación tan rica y importante, la ficción, con el mundo real. El político que trata de transformar el mundo real en el campo de aplicación de sus ficciones, de sus fabulaciones, de su utopía, termina destruyendo al ser humano, termina creando infiernos. Es el pensador utópico, aquel que se deja llevar por la pasión de su estética, de ese mundo que se inventó, un Marx o un Platón o quien sea. Para Mario Vargas Llosa es el mundo de la ficción. Me recuerda mucho la famosa frase de "mi reino no es de este mundo", dicha por supuesto por un personaje mucho más importante que Mario Vargas Llosa, el más importante de nuestra cultura, cuando trata de definir que el paraíso, ese reino celestial, no es de este mundo. Mario Vargas Llosa dice, la ficción, la creación artística no es de este mundo, es un condimento de este mundo, es un complemento, se puede decir. Nos da eso que no podemos vivir en nuestras vidas limitadas, pero no hay que confundirlo. Si lo confundimos, vamos a terminar muy mal. Recuerda mucho a un pensamiento de Karl Popper. Uno de los capítulos, el 9, si no me acuerdo mal, de La sociedad abierta a sus enemigos, tiene en el subtítulo algo que dice el esteticismo y algo más en el título. Y habla justamente de esta concepción del político artista. Ese rey filósofo que limpiaba el lienzo para plasmar su obra perfecta. El hombre que hace de la ficción su intento de moldear la realidad. No olviden que la mayor bestia política que hemos tenido en el siglo XX, tal vez en la historia de la humanidad, Adolf Hitler, se definía como un artista, un fabulador de mundos, de museos, de ciudades nuevas, de razas nuevas. Y bueno, si algún artista le ha hecho mal al mundo ha sido justamente ese hombre, con esa pasión. Y Hitler siempre se definió como un artista. Es algo extraordinario, incluso sus últimos años. Él había sido político por las circunstancias, porque encontró que tenía un deber suyo, en fin, reivindicar a Alemania, etc. Pero su vocación, su pasión, fue ese arquitecto que nunca pudo serlo, porque no lo aceptaron en la escuela de arquitectura. Por lo tanto, hay una reflexión muy interesante y Vargas Llosa ha pensado mucho en eso y en el peligro de la tentación de lo imposible. La literatura, la ficción, la utopía, toda la idea de inventar una realidad fabulada por un Karl Marx o un filósofo o quien sea. También, por supuesto, que el realismo liberal, porque esto es hablar del realismo, que acepta el mal como un condimento necesario porque está en nosotros, que no quiere eliminarlo porque sería cercenar al ser humano, limitarlo, mantenerlo bajo control, ojalá usarlo para cosas buenas, si se puede. Nos lleva un poco al razonamiento de Adam Smith, esto de que incluso nuestro interés propio podemos usarlo, se puede usar, y puede ser incluso la herramienta más fuerte del desarrollo. Esta idea de que no podemos eliminar aquella parte oscura del ser humano es muy importante, es un realismo. Algunos dicen que es un fatalismo, un pesimismo. Sin embargo, Vargas Llosa ha insistido muchísimo en que es todo lo contrario. Ser realista es lo que nos permite mejorar ese poco que podemos mejorar. Y ese poco es muy importante. El liberalismo es una especie de pequeña utopía sobre el hoy, el aquí y el ahora, que nos dice, mira, esto podemos mejorarlo. Podemos tener más libertad, más respeto al ser humano. Por lo tanto, Vargas Llosa tiene un discurso profundamente optimista.
Más aún, él llega a citar en algún momento una frase de un famoso liberal, Hayek, creo que es el citado, que dice, el optimismo es un deber, porque siempre frente a la realidad imperfecta podemos y debemos esforzarnos por perfeccionarla un poco más, sin dar el salto a lo imposible, pero siempre. O sea, nunca un liberal puede resignarse a vivir el mundo como es, pero tampoco puede caer en la tentación de inventar un mundo totalmente distinto a aquel que hemos tenido a la medida de lo que somos, seres humanos. Después, en el texto que ustedes van a leer, hay 2 capítulos muy inspirados en el autor que ya mencioné, Albert Camus, autor que ha sido central para el desarrollo intelectual de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa entró en el mundo de las ideas, etcétera, cuando en Francia se desarrollaba el gran debate, el más grande de los debates franceses de la posguerra por lo menos, que tenía 2 actores extraordinarios, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Y Mario Vargas Llosa escribió mucho sobre esto. Creo que está volviendo a Camus incluso, algo leí sobre eso, porque es uno de esos autores que son centrales en su vida intelectual, en su desarrollo. Cuando él entra a leer sobre estas polémicas, él cuenta cómo él en Perú se enteraba de esta gran discusión y cómo con la ayuda de su profesora de francés trataba de enterarse de esto. Y años después logró meterse un poco más ya sabiendo la lengua francesa y leyendo traducciones o lo que sea. Se entera de un debate allí entre la posición de Sartre, Sartre el procomunista, pero un procomunista que reconoce las brutalidades del comunismo. Sartre no niega el estalinismo, todo lo que significa de brutal, de totalitario. Pero él dice, esta es la historia que nos ha tocado vivir, es el predicamento existencialista en nuestra existencia. Usa una famosa metáfora, estamos nadando en una piscina de agua ensangrentada y sucia, pero allí estamos y tenemos que nadar con esa agua. Pero lo importante de Sartre es nadar con la historia, con la Unión Soviética, con el Partido Comunista, con el marxismo, porque ese es el sentido del progreso. Y aunque el progreso signifique brutalidad y opresión también, eso es muy distinto de la opresión reaccionaria, fascista o conservadora. Es el famoso discurso de las 2 brutalidades. La justificable a nombre de la historia y del fin, hacia el cual estaría caminando, Stalin, Pol Pot, quien sea, y la opresión reaccionaria que va en el sentido contrario de la historia. Esta es la reflexión de Sartre. Es poderosa. Poderosa porque no es mentirosa, cínica como era la de los comunistas militantes. Ayer y hoy día, sin duda. Negando, diciendo que no pasó nada, en fin, escondiendo, hasta que aparece Khrushchev y les dice, no, si los millones de muertos fueron millones de muertos. Y todavía parece que no se lo creen de verdad, porque poco han dicho de eso. O como en Cuba, que todavía siguen diciendo que no pasa nada, y mañana, bueno, aparecerá un Khrushchev cubano y dirá, mira, no, aquí están los perseguidos, los muertos. Pero en fin, Sartre no era eso, por lo tanto era intelectualmente importante. ¿Qué dice Camus? Camus dice, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, sea a nombre de la historia, la razón, la filosofía, cualquier fin que se ponga, no puede jamás justificar los medios brutales. Esta es una reflexión para Camus sumamente profunda. Proviene ya de otro contexto. Camus es un líder de la resistencia francesa contra el nazismo. No es un pacifista en absoluto, no. Él considera que hay que luchar y morir y también matar en ciertas circunstancias. Pero hay un momento donde él escribe un importante artículo en el Diario de la Resistencia. Ya está terminando la guerra, el nazismo está derrotado fundamentalmente. Y viene el hecho del castigo. ¿Qué hacemos con los colaboradores, con los nazis, con todo esto? ¿Cómo los tratamos? Y Camus tiene un texto extraordinario donde dice, vivimos en un mundo indigno, pero debemos vivirlo con dignidad.
Si perdemos la dignidad, perdemos todo. Y es un llamado a sus camaradas de la resistencia a no embrutecerse, no ejercer la venganza en una forma que terminaría convirtiendo también a la resistencia en una especie de copia del nazismo, la brutalidad del otro lado. Lo que ha sido el comunismo respecto del nazismo, dos brutalidades se pueden combatir, pero son igualmente brutales. Esto que Camus dice en ese momento crítico es la base de su respuesta a Sartre. Es la moral de los límites de que él habla. La moral del rebelde, el que siempre lucha contra esa injusticia, contra esa brutalización del ser humano, que pone ciertos valores como aquel límite que ningún fin, ningún principio, ninguna idea te puede llevar a sobrepasar. Mario Vargas Llosa ha vuelto a estas ideas constantemente. Volvió a estas ideas muy importantemente cuando aparece Sendero Luminoso en Perú. Y él ve cómo en su país surge una violencia terrible, a nombre del fin maravilloso y que el fin justifica los medios, etc. Y en ese momento, él recuerda, me cae en las manos El hombre rebelde de Camus. Obra que había leído alguna vez, dice, pero que no entendí nada. Y empieza a descubrir el gran pensador de la resistencia, el gran pensador de la rebeldía, del no. Camus es famoso por ese no, no a cualquier opresión, ese no absoluto del rebelde. Y esa famosa frase del hombre rebelde que dice, nos rebelamos y por eso existimos, como seres humanos. Si dejamos de rebelarnos frente a la negación de lo que somos, a la violación de lo que somos, dejamos de existir como seres humanos. Es una paráfrasis que él hace del cogito ergo sum de Descartes, diciendo, me rebelo, por eso existimos. En vez de pienso, luego existo, es genial. Esta reflexión es muy importante. Mario Vargas Llosa la ha usado en los momentos más críticos de su vida. Y él dice, empecé por Sartre, me sedujo, pero terminé en Camus. En lo que él dice, surrealismo libertario. Eso que refleja incluso en esa obra, la más famosa de Camus, El extranjero, ese personaje, Monsieur Meursault, que parece indiferente frente a todo. Ha muerto su madre y, en fin, él muestra una indiferencia completa. Ante un mundo que le exige que muestre pena, que haga las cosas que hay que hacer. Y Meursault se resiste. Y se resiste con la indiferencia. Por supuesto que no es la actitud liberal, pero también es resistencia. Es un no muy especial. Y Mario Vargas Llosa tiene un escrito magnífico sobre justamente El extranjero, donde recupera esto. Dice, Camus nunca deja de ser el rebelde. Siempre está allí en la resistencia, aunque sea esta resistencia tan especial que hace el personaje central de esta gran novela. Ese es el liberalismo de Mario Vargas Llosa, el rebelde, el hombre de la cultura, el hombre que ve la libertad como un talante, una actitud ante la vida, una forma integral de defenderse estos valores fundamentales. Y ese liberalismo es el que me inspira y que yo espero que inspire a todo liberal, porque es la única forma de no embrutecernos, de no dejarnos llevar por distintas tentaciones que pueden terminar haciendo que nos olvidemos lo fundamental del liberalismo, que trata del ser humano y su integridad, no de la economía, no de las fronteras, ni de esto, ni de lo otro, sino que de una cosa mucho más esencial. Y eso es lo que nunca ha perdido de vista Mario Vargas Llosa, y por eso que es el referente liberal más importante que ha tenido América Latina. Bueno, ya hemos visto el recorrido o parte del recorrido vital de Mario Vargas Llosa, desde Arequipa, pasando por una serie de experiencias que constituyen ese carácter rebelde,
contra todo autoritarismo, toda iniquidad, hasta llegar al Premio Nobel del año 2010, el liberal Mario Vargas Llosa, que sigue interviniendo en política. Socrático quiere decir modestia frente al conocimiento. Y esta es la actitud fundamental que Mario Vargas Llosa ha asumido. El conocimiento es cuestionable, provisorio. No existe el conocimiento como tal, dado allí para sacarlo y mostrarlo. Como Mario Vargas Llosa dice escribiendo de Karl Popper, la verdad se inventa y subsiste mientras no sea desmentida. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de Karl Popper, el criterio de poder falsear. Y he seguido en lo que voy a hablar el orden de la primera parte, que es la que ustedes pueden leer también. Voy a repasar estos capítulos que están a disposición. Y lo primero que podemos comentar es la tremenda influencia que sobre Mario Vargas Llosa ha tenido uno de los liberales que ustedes ya estudiaron en una de las clases de este curso, que es Karl Popper. La forma de acercarse al conocimiento, su forma de relacionarse con la verdad, con la historia, y la forma también de ser liberal, tiene mucho que ver con la forma que Karl Popper ha definido. Por eso que Vargas Llosa podría ser definido como un liberal popperiano en el sentido de la tradición de Karl Popper. Y si uno dice popperiano, dice también socrático, porque la propuesta de Karl Popper en cuanto a la actitud frente al conocimiento y a los valores está profundamente derivada de su reflexión sobre el gran filósofo griego. Porque tiene una pasión por el mundo real y por influir en el mundo real. Lo que quiero hacer ahora es simplemente un repaso de cosas que se tomaron durante el relato biográfico, pero ya sacándolos del contexto biográfico y pensando más en el contenido mismo, la forma de ser liberal de Mario Vargas Llosa. Por lo tanto, voy a repetir algunas cosas, algunas profundizarlas y espero también agregar algunas cosas más. Y lo que ustedes pueden leer sobre esto son algunos capítulos de mi libro sobre Mario Vargas Llosa.